estáis? Bueno, una vez más, bienvenidos a nuestro canal. Soy el doctor Diego Peidró, responsable clínico de la clínica Peidró Herrero, junto con la doctora Marta Peidró. Y bueno, es un placer para mí pues, compartir aquí un rato con vosotros, ayudando a resolver esas dudas que nos hacéis llegar por los diferentes canales. Y de esa manera, pues hacer lo que más me gusta, que es, os lo digo de verdad, ayudar a las personas a mejorar su vida y su calidad de vida. Mirad, hoy os quiero hablar de un problema que sé que estáis sufriendo muchos de vosotros, que es ese, como me transmitís vosotros, doctor Diego, me duele la mandíbula y no sé qué puedo hacer porque tengo un dolor de mandíbula. Bueno, este dolor de mandíbula que vosotros me transmitís se localiza normalmente o bien a nivel muscular, que puede ser toda la cadena muscular que incluye músculos pterigoideos, músculos maseteros, etc. O puede ser ya un dolor articular que englobe a lo que es la cápsula de la articulación temporomandibular, que en ocasiones ese dolor irradia al oído interno. Por eso muchos de vosotros vais al otorrino pensando que tenéis un problema de oído y no os lo encuentran. Incluso debido a esos problemas, esa tensión muscular que se produce, se irradian y se producen dolores que irradian también a la cadena cervical, etc. Pues la principal causa por la que se produce ese dolor de mandíbula es por tener un hábito de apretamiento, es decir, de bruxismo, que puede ser de diferentes formas. Hay gente que solo bloquea, hay gente que chirría, antero-posterior, lateral, hay diferentes formas. Pero la principal causa de ese problema de mandíbula, de dolor, está asociado al bruxismo. ¿Qué pasa? Mirad, es muy raro encontrar una persona de 20 años o de 15 años que tenga dolor de mandíbula. A lo mejor algo temporal, algo muy esporádico, pero no de una forma continua como tenéis o como tenemos los adultos cuando se instala este dolor. ¿Y esto por qué ocurre? Porque, como sabemos, cuando somos jóvenes, y yo soy muy joven, pero cuando somos jóvenes, pues el cuerpo está en su máximo esplendor. Sistema inmunológico, a nivel hormonal, estás perfecto a nivel endocrino, tu cuerpo sabe cómo compensar y tiene herramientas para compensar todo tipo de problemas. Pero ¿qué ocurre? Que ese hábito de apretar, ese hábito de bruxismo mantenido en el tiempo, y conforme va pasando la edad, donde a los hombres, por ejemplo, se nos reduce el nivel de testosterona, tanto hombres como mujeres, la testosterona es una hormona que a nosotros nos va a proteger frente al dolor. Por eso al final muchas veces los dolores de mandíbula afectan más a las mujeres que a los hombres, porque tenéis menos testosterona. Lo que quiero decir con esto es que con la edad, poco a poco, ese problema que tu cuerpo tenía una capacidad de homeostasis o de adaptación y era capaz de disimularlo, conforme nos vamos haciendo mayor y ya empezamos a pasar de los 30, de repente empiezan a aparecer ese tipo de problemas. Dolor de mandíbula a nivel muscular, incluso bloqueos, dificultad para abrir y cerrar, dolores que irradian a la articulación, dolores que irradian a las cervicales, como todo lo que es la columna cervical está relacionado con el resto de la columna, después aparecen incluso dolores a nivel lumbar, la gente empieza a tener dificultad para dormir, etc. ¿Vale? Y la principal causa está asociada a ese hábito de bruxismo. Ahora habría que estudiar por qué se produce ese hábito de bruxismo. Creo que sepáis que cuando se produce un problema en la articulación temporomandibular y ese bruxismo está asociado a no tener una buena mordida, que no es siempre la causa, pero en ocasiones está relacionado con una buena mordida. ¿Por qué? Porque al no tener una estabilidad oclusal, cuando vamos a dormir y hacemos una desconexión del sistema nervioso, se produce un hábito buscando, el cuerpo lo que está buscando es hacer espacio para estabilizar la mandíbula. Y como consecuencia, poco a poco, te empiezas a comer los dientes y empiezas a producir ese trauma. Al final, se produce lo que se llama una afectación del sistema nervioso central, que mantenido en el tiempo es donde empieza el desastre. Y en muchas ocasiones, además, esto está asociado a tener la presencia de un maxilar superior estrecho. Y un maxilar superior estrecho impide que la mandíbula haga el movimiento natural, cuando estamos relajados, de bajar y adelantar. Se llama anterorrotación mandibular. Cuando yo tengo una buena forma del maxilar superior, la mandíbula cae y anterorrota. Pero cuando tengo un maxilar superior estrecho, lo que ocurre es que la mandíbula está siempre ligeramente aquí, miradme de perfil, posterorrotada. Vale, esta articulación que tenemos aquí, que articula el cóndilo, es decir, el hueso de la mandíbula con la base del cráneo, cuando
esa mandíbula está aquí posterior rotada, tendría que haber un espacio para que quepa aquí un menisco, una almohadillita que ayude a que esa articulación funcione bien. Pero cuando se produce esa impactación del cóndilo contra lo que es la base del cráneo, porque la mandíbula está aquí, ese menisco se desplaza y con el tiempo se acaba lesionando y acaba desapareciendo. Y ahí empieza el desastre. ¿Por qué? Porque ese roce de hueso contra hueso acaba produciendo artrosis articular y ya desgaste articular, etc. ¿De acuerdo? Así que vigílate si tienes ese dolor articular, vigílate si tienes esos dolores articulares a nivel muscular, esa tensión, si te levantas incluso con la lengua indentada, es decir, que has estado haciendo fuerza con la lengua contra los dientes porque tienes un problema tensional que luego habría que ver si viene por una mala oclusión o por otro tipo de factores que nos llevaría otro tipo de vídeos, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Vale, doctor Diego, ya ahora tengo este problema. Bueno, evidentemente, siempre, por supuesto, prescrito por un odontólogo o por tu médico. Tratamientos antiinflamatorios cuando estás en una fase aguda, es decir, yo no soy una persona que me gusta mandar de una forma habitual analgésicos, pero sí que te digo que si estás pasando una fase aguda hay que tomarlos, porque es incluso peor para el cuerpo someterlo a una situación de estrés de un dolor crónico que tomarte algún antiinflamatorio o analgésico, como puede ser un Enantium, un ibuprofeno, etcétera, siempre que lo toleres y por supuesto prescrito por un profesional médico, aunque sea para una fase aguda. Yo no soy partidario de tomar benzodiazepinas porque al final son un depresor del sistema nervioso central y creo que tenemos otro tipo de estrategias más que para deprimir a una persona con benzodiazepinas que al final van a generarle una tolerancia y después va a ser bastante complicado que se lo puedan quitar. Luego a nivel natural, pues existen, por ejemplo, a mí me gusta prescribir, por ejemplo, me gusta mirar cómo son los niveles de vitamina D. La vitamina D es fundamental, interviene en cientos de reacciones bioquímicas en el cuerpo y es muy importante también para fijar el calcio y para que entre correctamente el magnesio dentro del nivel muscular, con lo cual me gusta ver cómo están esos niveles de vitamina D en el cuerpo, ¿vale? Y si es necesario, pues prescribir una suplementación con vitamina D. Casi todo el mundo es carente o algo deficiente de vitamina D. Luego también me gusta mandar a los pacientes que tomen en la noche algún tipo de magnesio, como puede ser... Me gustan combinaciones de magnesio, pero bueno, el magnesio que más común y más accesible podría ser el citrato de magnesio, a dosis de tomar pues unos 800 miligramos entre 500 y 800 miligramos de magnesio en la cena, y está demostrado que el magnesio pues ayuda a relajar la musculatura y además a favorecer el sueño, con lo cual esas personas os podrías beneficiar de tomar unas incluso altas dosis de magnesios que no te van a producir ningún problema. Luego también algo que me gusta prescribir, así como suplemento natural, es ácidos grasos omega 3. El omega 3, digamos, el activo, el DHA y el EPA. Y digamos, dentro de los dos ácidos grasos, luego ahí tenemos ácidos grasos omega 3 en formato vegetal, pero que luego tienen que hacer la conversión a DHA y a EPA y no es demasiado eficiente, con lo cual yo soy más partidario de tomar omega 3 de pescado, que sea que por supuesto el que compréis que tenga el sello IFOS 5 estrellas, que significa que están libres de mercurio y de cualquier tipo de metales pesados. Entonces, lo que os decía, el omega 3 tiene DHA y EPA y el componente más antiinflamatorio es el EPA. A mí me gusta mandar a dosis de 2 gramos de EPA por 1 de DHA. Cuando compréis el omega 3, creo que miréis, porque una cosa es el omega 3, pero luego hay que ver qué cantidad de DHA y de EPA tiene, porque os pueden decir, por ejemplo, 1 gramo de omega 3, pero que luego mires en la etiqueta que de ese gramo de omega 3 solo hay 300 miligramos de DHA y EPA, con lo cual eso no vale para nada. Después, a nivel clínico, ¿qué podemos hacer? Si tu problema de bruxismo viene por una mala oclusión, pues te recomiendo que lo que tienes que hacer es, primero, que te hagan un buen diagnóstico y hacer un tratamiento de ortodoncia buscando corregir esa mala oclusión, buscando generar espacio para esa mandíbula para que no te lo rote, darte una buena estabilidad oclusal, eliminarte interferencias oclusales, etcétera, que te ayuden a mejorar. Y luego, si viene de otra serie de componentes, ¿vale? Incluso en ocasiones hay personas que tienen tanta tensión muscular, llevan un bruxismo tan
prolongado en el tiempo, que se les ha producido una hipertrofia enorme en los músculos maseteros, y lo vemos en pacientes que llevan bruxando durante muchos años y ya al final, poco a poco, las caras empiezan a deformarse, empiezan a desarrollarse mucho los maseteros. En ese caso, incluso durante el tratamiento de ortodoncia o en pacientes que únicamente llevan una férula de descarga, lo que hacemos es que hacemos infiltraciones de Botox en los músculos maseteros para relajarlos, para que esa cantidad de apretamiento que se produce sea muchísimo menor y mejora muchísimo. Aquí en mi equipo tenemos, por ejemplo, a la doctora Alejandra Olmo, que es una doctora espectacular que hace este tipo de trabajos coordinado dentro de mi equipo, y ayudamos a esas personas que durante todo ese periodo de bruxismo pues puedan incluso relajar esa musculatura y que el impacto de ese bruxismo sea menor. Hay personas que necesitamos colocar una férula de descarga o una férula de reposicionamiento mandibular, es decir, hay que individualizar cada caso, pero por lo menos quédate con la idea de que hay solución, que no te conformes con ello y que si estás viviendo ese periodo en este momento, ese episodio crítico, busque la solución en cuanto antes de que se cronifique, porque es mucho más fácil tratar un problema que está iniciándose o que no está instaurado totalmente cuando tenemos un bruxismo totalmente instaurado que te ha producido una gran afectación del sistema nervioso central, donde ya tienes una afectación cervical, articular, se han producido ya cambios bioquímicos en tu cuerpo. Ahí es relativamente complicado, aunque por supuesto que se puede mejorar la calidad de vida de las personas, pero cuanto antes muchísimo mejor, como todo respecto a la salud, ¿de acuerdo? Así que una vez más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Os he hablado en este vídeo de las causas que producen ese dolor articular, ese dolor de la mandíbula, y posibles soluciones que podemos tener para poder ayudaros, así que espero que os haya sido útil, y cualquier duda no dudéis en contactar con nosotros, yo estaré encantado de ayudaros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.